Entonces, les decía que era importante revisar circulación fetal, que ustedes lo revisaran previamente, porque entendiendo cómo es la circulación en el vamos a poder entender qué ocurre luego del nacimiento y qué ocurre cuando existe algún defecto a nivel de cavidades cardíacas, válvulas o grandes vasos. Entonces, de pronto esta imagen se ve un poco compleja así a simple vista, pero vamos a ir desglosándola y con lo que ustedes ya leyeron previamente sé que va a ser más fácil la comprensión. Entonces, lo primero que quiero es que identifiquemos en la imagen las adaptaciones. ¿Qué son las adaptaciones? Son aquellas estructuras que posterior al nacimiento ya no van a existir o no van a existir con la misma forma y nombre. Entonces, entre estas tenemos las arterias umbilicales. Son dos arterias umbilicales, parece al numerito 1, que no sé señalarlo acá, pero bueno. Dos arterias umbilicales provienen de la aorta descendente, de las ilíacas directamente. Entonces, estas van a llegar directamente a la cara fetal de la placenta, como vemos acá. Otra de las adaptaciones es la vena umbilical. La vena umbilical es la que trae sangre oxigenada de la placenta hacia el feto. La tercera adaptación, numerito 3, que está en verde, entonces acá vamos a ver que es el conducto venoso. El conducto venoso lo que hace es que une la vena umbilical con la vena cava inferior para que toda esa sangre oxigenada no se vaya al hígado, sino que pueda unirse a esta sangre desoxigenada que proviene de la parte inferior del cuerpo y ya entrar a las cavidades cardíacas. La cuarta adaptación es el conducto arterioso, que es una comunicación entre la arteria pulmonar y la aorta, que ahorita vamos a hablar de su funcionalidad. Y la quinta y última adaptación es el foramen oval, que no es más que un agujero entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Entonces, habiendo reconocido estas estructuras o adaptaciones, vamos a repasar cómo es el proceso de la circulación. Arrancamos entonces desde la vena umbilical. Hay que tener en cuenta, y que lo ven acá abajo, que dice que la sangre, pues en cualquier adulto, y en este caso en la madre, cuando ya es oxigenada, alcanza una presión de oxígeno aproximadamente de 95 milímetros de mercurio, pero en la vida intrauterina el feto todo el tiempo está expuesto a un ambiente hipóxico. Entonces, esa sangre que es la más oxigenada, es decir, la que va a irrigar al feto, va a llevar una presión de oxígeno máximo de 30 a 35 milímetros de mercurio, que miren que es bastante baja. Entonces, por eso decimos que el feto crece en un ambiente hipóxico. Entonces, esa sangre sale a través de la vena umbilical, pasa por esa adaptación que dijimos que es el conducto venoso, y de ahí el 50% de esa sangre va a ir a irrigar el hígado y el otro 50% es la que se va a mezclar con la sangre de la vena cava inferior y va a pasar directamente a la aurícula derecha. Aquí pasa algo llamativo, y es que por la presión que lleva la sangre en ese momento va a tomar un flujo directamente que va a pasar hacia la aurícula izquierda, es decir, no va a pasar, o por lo menos no el máximo porcentaje, hacia el ventrículo derecho, sino que pasa a través del foramen oval hacia la aurícula izquierda, y de ahí pasa al ventrículo izquierdo y sale a través de la aorta para irrigar la parte superior del cuerpo de ese feto, a través de la arteria brachiocefálica, la arteria carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Dejemos entonces por este lado esa parte de la circulación fetal y pasemos ahora a la aurícula derecha. La aurícula derecha va a recibir, además de la sangre de la parte inferior del cuerpo, va a recibir también la de la parte superior del cuerpo, que es sangre también desoxigenada, que viene de la vena cava superior, de la parte superior del cuerpo a través de la vena cava superior. Y esta va a tener predilección para pasar, como vemos en la imagen, directamente al ventrículo derecho. Es decir, poco porcentaje va a mezclarse ahí con la sangre que va a pasar por el foramen oval. Entonces llega al ventrículo derecho, a través de la arteria pulmonar sale hacia los pulmones. ¿Qué pasa aquí? Que los pulmones en este momento no tienen funcionalidad, pues no hay intercambio gaseoso porque los alvéolos están llenos de líquido, están colapsados y hay una alta resistencia vascular a nivel de los pulmones.
¿Qué ocurre entonces? Esta sangre que llega, solamente el 10% va a quedar en los pulmones, es decir, va a alcanzar a llegar y es el porcentaje que se necesita para que los pulmones se nutran, para que crezcan. Del resto de sangre se va a devolver, movemos las flechitas, y va a buscar una zona por donde salir. Entonces, ¿cuál es esa zona? La adaptación que conocemos como el conducto arterioso o ductus arterioso. Ahí va a pasar a una zona de menor resistencia. La zona de menor resistencia va a ser la circulación sistémica, la aorta. Entonces esa sangre se va a mezclar a ese nivel y ya va a descender y va a pasar a la parte inferior del cuerpo, aorta descendente, ilíacas, y el 65% de esa sangre que desciende a ese nivel va a volver a la placenta para ser oxigenada, y el 35% restante es el que va a nutrir pues la parte inferior del cuerpo de ese feto. Entonces, teniendo claro cómo es la circulación durante el periodo intrauterino, ahora vamos a ver qué ocurre al momento del nacimiento, cuando ya esas estructuras o adaptaciones no van a estar. Entonces, ¿por qué se produce la primera respiración? Porque al momento en el que cortamos el cordón umbilical, ya la placenta no va a estar llevando esa sangre oxigenada al feto, va a aumentar el estrés y va a aumentar la hipoxia ya en este momento recién nacido, y eso va a ocasionar que esa hipoxemia, además de la disminución brusca de la temperatura que ocurre al momento del nacimiento, desencadenen esa primera y esas subsecuentes respiraciones. Con esa primera respiración, ¿qué va a ocurrir? Que ya va a empezar a ocurrir el intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Entonces, recuerdan que les había dicho que solamente el 10% llegaba a los pulmones y que era utilizado más para el crecimiento, más para nutrición de esos pulmones que para hacer cualquier tipo de proceso respiratorio. Entonces, en este momento en el que ya oxígeno entra a los pulmones, empieza a ocurrir el intercambio gaseoso, ya no va a estar esas resistencias pulmonares aumentadas como veíamos antes, sino que ya va a ocurrir una vasodilatación a nivel de los vasos pulmonares y va a entrar todo el 100% de esa sangre a esos pulmones. ¿Qué va a ocasionar esto? Que aumente también el flujo de sangre que va a llegar a la aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque de ese 100% hace su proceso de oxigenación y pasa a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Son 4 venas pulmonares, 2 pues de cada pulmón. Entonces esto va a hacer que llegue más sangre a esa aurícula izquierda y aumenta la presión a ese nivel. Ese aumento de presión lo que va a condicionar es que se cierre el foramen oval. O sea, ya esa otra estructura va a desaparecer. Ese cierre funcional debe ocurrir y pues idealmente al momento del nacimiento, pero en algunos casos no ocurre inmediatamente, eso lo vamos a ver más adelante. Y lo otro es que el cierre funcional ocurre en ese momento, pero el cierre anatómico como tal tarda varios días en ocurrir. Entonces, aumentó ese flujo de sangre ahí en la aurícula izquierda. Va a pasar mayor cantidad de sangre al ventrículo izquierdo. Las resistencias se intercambiaron. Ya bajo la resistencia pulmonar, ahora la que va a estar aumentada es la resistencia sistémica. Es por esta razón que ya no va a haber paso de sangre desde la arteria pulmonar hacia la aorta, como ocurría a través del ductus, sino que el shunt se invierte. Va a pasar sangre de la aorta hacia la pulmonar. Pero ¿qué pasa además? Ya el feto no va a estar, el recién nacido, pues en este momento ya no va a estar expuesto a esas prostaglandinas que eran pasadas pues a través de la sangre materna. Entonces, esa disminución de la prostaglandina y ese aumento en la presión arterial de oxígeno a nivel pues ya circulatorio del recién nacido va a hacer que se empiece a cerrar ese ductus. Eso es lo ideal que ocurre, se empieza a cerrar el ductus al momento del nacimiento. En algunos casos ese ductus permanece abierto y condiciona pues algunas sintomatologías que vamos a ver más adelante, pero les hago mención de esto en este momento para decirles que cuando hay una cardiopatía que necesitamos que el ductus siga abierto, porque es la única forma de que sobreviva ese recién nacido, podemos administrar medicamentos para mantenerlo abierto, administramos prostaglandina. Y cuando queremos que ese ductus se cierre, porque no existe pues ninguna condición que amerite que esté abierto, lo que hacemos es que usamos AINES para cerrar ese ducto. Acá lo otro que van a ver pues son las estructuras o las adaptaciones con el nombre que posteriormente van a tener durante la vida adulta. Entonces,
teniendo claro este tema de la circulación fetal y transicional, vamos ahora a hacer un repaso de la anatomía cardíaca normal, que ustedes conocen mejor que yo, sin embargo es bueno que la tengamos ahí presente para que nos sea más fácil luego entender los defectos. Entonces, las cavidades cardíacas que ustedes conocen: aurícula derecha, que recibe la sangre desoxigenada proveniente de la parte superior del cuerpo a través de la vena cava superior y de la parte inferior del cuerpo a través de la vena cava inferior, pasa a través de la válvula tricuspidea al ventrículo derecho, pasa por la válvula pulmonar y sale esa sangre hacia los pulmones a través de las dos arterias pulmonares. Se oxigenan a nivel de los pulmones y retorna a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares, que son 4. Pasa a través de la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo y sale pasando por la válvula aórtica, hacia la aorta, pues ascendente, y todo el recorrido que conocemos de la aorta. Entonces, ahora sí, entrando en el tema, ¿cómo podemos definir una cardiopatía congénita? Una cardiopatía congénita no es más que una anomalía, sea estructural o funcional, del corazón o de los grandes vasos. Esta se produce como consecuencia de alteraciones durante el periodo del desarrollo embrionario, específicamente entre la semana 3 y 10ª de gestación. Es la malformación más frecuente, sí. Entonces, de las malformaciones de toda la anatomía corporal, las cardíacas son las más frecuentes. Su incidencia es de 5 a 12 por cada 1000 recién nacidos vivos. Entonces vemos que este rango es bastante amplio, pero aquí hay que tener en cuenta que en los estudios muchas veces no se incluyen cardiopatías menores o valvulopatías, mejor decirlo así, y que además con el advenimiento ahora del ecocardiograma fetal, muchas cardiopatías se diagnostican durante el embarazo. Hay interrupción del embarazo voluntaria en algunos casos de cardiopatías, y estos pacientes tampoco entrarían en la estadística. Por eso el rango puede ser amplio. 15% de las cardiopatías son diagnosticadas durante el periodo prenatal. Debería ser mucho mayor, pero sobre todo en nuestro medio, que los controles prenatales no se realizan en el 100% de la población gestante, que no tenemos mucho acceso a estudios como un ecocardiograma fetal, pues este porcentaje es mínimo. Debería ser mucho mayor, y eso mejoraría pues el pronóstico, la sobrevida de estos pacientes. Entonces, acá tenemos en orden de frecuencia las cardiopatías congénitas. Tenemos que las más frecuentes son la comunicación interauricular, comunicación interventricular, el ductus permeable, la estenosis pulmonar, la coartación aórtica, tetralogía de Fallot y la estenosis aórtica. Ahora más adelante vamos a ir hablando un poquito más de cada una. Con respecto a la etiología, como todas las malformaciones, no existe una causa clara y establecida de las cardiopatías congénitas. Sin embargo, hay factores que pueden influir, como factores genéticos, ambientales, y también están las de etiología multifactorial. Entonces, a nivel genético podemos decir que existen defectos aislados, es decir, una mutación única que produzca una cardiopatía, o que la cardiopatía esté asociada a un síndrome. Por ejemplo, en el síndrome de Down es frecuente que haya cardiopatía. El riesgo de recurrencia pues va a depender del tipo de herencia que tenga cada uno de esos síndromes, sea autosómica dominante, autosómico recesivo. Eso va a condicionar el riesgo de que esto recurra a través de las siguientes generaciones de ese paciente. A nivel ambiental, entonces, esto es muy importante, porque hay muchas cosas que cuando estamos enfrentados a un paciente con cardiopatía no las tenemos en cuenta, y es importante que las interroguemos. Entonces, enfermedades maternas, por ejemplo, enfermedades autoinmunes como un lupus, o trastornos metabólicos como una diabetes, infecciones como VIH, pueden condicionar la presencia de una cardiopatía. La exposición a drogas, por ejemplo, anfetaminas o incluso al alcohol, puede ser un factor de riesgo para cardiopatías, y la exposición a tóxicos. Sobre todo esto son las madres que durante la gestación están en contacto con pesticidas, herbicidas, con sustancias químicas como lacas, pinturas. Pues en la mayoría de los casos a nivel laboral ocurren este tipo de exposiciones.
y pues multifactorial, como vemos acá, que es la asociación de un paciente que tenga una predisposición genética y que además tuvo exposición a alguna de los factores ambientales que les mencioné. La mayoría de los defectos cardíacos son más tolerables durante la vida fetal. ¿Por qué? Porque la circulación fetal vimos que no es independiente, es decir, está ligada a la circulación materna. Y por esta razón no se ve tan manifiesto el defecto. Una vez el paciente nace, que su circulación ya es independiente, es donde se van a manifestar estas alteraciones, sean en las cavidades, en las válvulas o en los grandes vasos. Algunas cardiopatías se manifiestan desde el nacimiento, pacientes que presentan inmediatamente posterior al nacimiento dificultad respiratoria, cianosis, otras se manifiestan durante el crecimiento y algunas pueden manifestarse hasta la edad adulta. Entonces tenemos que en cardiopatías donde dependen del ductus para mantener el flujo pulmonar, estos son pacientes que hacen cianosis a medida que el ductus se va cerrando, es decir, si el ductus es necesario para que llegue buen flujo sanguíneo a los pulmones, a medida que este se va cerrando, va a ir incrementando la hipoxemia y esto va a manifestarse clínicamente con la presencia de cianosis. En cambio, aquellas cardiopatías que también dependen del ductus, pero para que pase sangre hacia la circulación sistémica, no van a manifestarse tan temprano. Las manifestaciones generalmente son alteraciones en el pulso, disminución del pulso, obviamente la frecuencia cardíaca y alteraciones de la tensión arterial como hipotensión que van a ocurrir justo cuando se cierra el ductus. Es decir, no es tan temprana la manifestación. Incluso estos pacientes, su debut puede ser ya un shock cardiogénico. Nunca presentaron ninguna manifestación hasta el momento en que consultan porque es un paciente que ya está en shock. La clasificación de las cardiopatías, más allá de que sea una clasificación para que podamos aprendérnosla, lo cual es importante, pero más allá de eso, yo pienso que esta clasificación nos orienta mucho para ir delimitando como el diagnóstico, como así. Si yo tengo un paciente que me presenta cianosis, yo le hago una radiografía, puedo evaluar cómo está su flujo pulmonar y ahí va disminuyendo el número de cardiopatías en la que estoy pensando. Y esto es muy útil, sobre todo cuando estamos en un nivel de atención donde no tenemos de entrada forma de hacer un ecocardiograma. Entonces nos vamos a guiar para clasificar esa cardiopatía según la clínica, según el flujo pulmonar, como lo vemos en la radiografía, y la presencia de hipertrofia ventricular, que podríamos evaluarla con un electrocardiograma. Entonces, para estos fines vamos a dividir las cardiopatías en cardiopatías que producen cianosis y cardiopatías que no producen cianosis. Ambas las vamos a clasificar según la cantidad de flujo que llega a los pulmones, si está disminuido o está aumentado, y según el hallazgo de hipertrofia ventricular o no. Entonces, vamos a hablar primero de las cardiopatías que producen cianosis. Las cardiopatías que producen cianosis las vamos a dividir entonces en las que tienen un flujo pulmonar disminuido, que es el primer grupo que vemos acá, que aquí la más frecuente es la tetralogía de Fallot. Estas son cardiopatías que tienen generalmente manifestación muy temprana. La tetralogía de Fallot, ahora lo vamos a ver en una imagen, cuáles son los cuatro defectos que tiene ese corazón. Puede ocurrir este tipo de cardiopatías también en pacientes con atresia pulmonar. Atresia pulmonar no es más que la ausencia de la válvula pulmonar. Entonces, obviamente, si no está la válvula pulmonar, no va a pasar sangre al corazón a oxigenarse y es un paciente que va a cursar con cianosis. La atresia tricuspidia, igual, no hay válvula tricuspidia, entonces la sangre se va a acumular, por decirlo así, en la aurícula derecha y no va a haber forma de que pase a oxigenarse al corazón. Por eso ocurre la cianosis. Y el retorno venoso pulmonar anómalo total con obstrucción. Entonces, este nombre suena complejo, pero no es más que decir que las venas pulmonares no están drenando donde deben, que como vimos es la aurícula izquierda, sino en cualquier otro lugar, generalmente la aurícula derecha. Entonces, esa sangre que ya viene oxigenada no puede pasar a la circulación sistémica y es por esto que ocurre la cianosis en estos pacientes. Entonces, ahora pasemos a los pacientes que tienen cianosis, pero que su flujo pulmonar está aumentado. Y acá vemos y que puede haber cardiomegalia. La transposición de grandes vasos. La transposición de grandes vasos, ¿qué quiere decir? Que la arteria pulmonar está del lado izquierdo y la aorta está del lado derecho. No es más que eso. Entonces, se van a producir como circulaciones en paralelo
y no va a haber un riego sanguíneo pues, de la sangre ya oxigenada hacia los tejidos corporales y eso va a condicionar que se presente la cianosis. Otra es el ventrículo único, que su nombre lo dice, un solo ventrículo y ahí se mezcla la sangre oxigenada con la desoxigenada. El tronco arterioso es una comunicación entre la aorta ascendente y la arteria pulmonar, entonces también va a haber mezcla de sangre oxigenada con sangre desoxigenada. Y el retorno venoso pulmonar anómalo total sin obstrucción. Entonces es un paciente que las arterias pulmonares están insertadas en un lugar que no es donde deberían y además de eso, estas no están obstruidas, por lo cual ese paso de sangre hacia los pulmones va a ser mayor que en el caso anterior, en la que sí había obstrucción, por lo cual no pasaba tanta sangre a los pulmones. Entonces, de esas les mencioné que la más frecuente es la tetralogía de Fallot, por eso quise traerle como la imagen para describirla. Entonces vemos el corazón normal y vemos del otro lado los defectos encerrados en el círculo. Entonces vemos que va a haber una comunicación interventricular y ahí ocurre la mezcla de sangre. Además de eso, la aorta va a estar acabalgada. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a estar en el ventrículo izquierdo, sino entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Se dice que casi siempre va a estar sobre el defecto de la comunicación interventricular. La válvula sí, pulmonar va a estar estenosada, como vemos acá, disminuido el calibre, y además una hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces son 4 defectos: comunicación interventricular, aorta cabalgada, estenosis pulmonar y la hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces ahora vamos a pasar a las cardiopatías que no producen cianosis. Entonces las que no producen cianosis dijimos también que las vamos a dividir según el flujo pulmonar. Entonces si está normal o disminuido, vamos a pensar que podría ser una estenosis aórtica, una coartación de la aorta y una estenosis pulmonar. Entonces veamos que todas estas condicionan una disminución del flujo, por eso vemos que están en la clasificación de flujo pulmonar disminuido. No tienen relación o no ocurre en estos casos mezcla de sangre, por lo cual no tiene por qué haber cianosis. Ahora lo vamos a ver en una imagen. Y las que tienen el flujo pulmonar aumentado son tampoco tienen cianosis y tienen flujo pulmonar aumentado. Comunicación interventricular, ductus arterioso persistente, comunicación interauricular, ventana aortopulmonar y un drenaje anómalo parcial de las venas pulmonares. Vemos que es parcial, el que produce cianosis es cuando es total. ¿Qué quiere decir esto? Que de las 4 venas pulmonares, algunas están insertadas anómalamente. Entonces acá vemos representadas las que hablamos, que no producen cianosis y el flujo pulmonar está disminuido o normal. Tenemos entonces la estenosis aórtica, la coartación de la aorta, que es una disminución de la luz de la aorta descendente, y la estenosis de la válvula pulmonar. Y acá vemos las que no producen cianosis, pero que sí pueden condicionar un aumento del flujo a nivel pulmonar. La comunicación interauricular. Entonces, ¿por qué no produce cianosis? Porque es que esta mezcla de sangre está ocurriendo de izquierda a derecha, es decir, el shunt es de izquierda a derecha. Está pasando sangre oxigenada hacia sangre desoxigenada. Las que producen cianosis es porque mezclan la sangre a un nivel donde pasan sangre desoxigenada a la circulación sistémica. Estos defectos ocurren antes del ductus, es decir, antes de que ya pase a la circulación sistémica. Y de igual manera ocurre en la comunicación ventricular. Hay paso de sangre de izquierda a derecha, es decir, de sangre oxigenada hacia el lado desoxigenado. No lo contrario, por eso tampoco produce cianosis. Entonces, habiendo dicho esto de la clasificación, vamos a pasar ahora pues ya al enfoque clínico como tal. Entonces, una de las manifestaciones clínicas principales de las cardiopatías congénitas son las crisis de cianosis. Hay pacientes que presentan estas crisis sobre todo al momento de hacer algún esfuerzo, por ejemplo, al momento del llanto o al momento de la alimentación. Entonces es la mamá que dice que el bebé se pone moradito cuando está comiendo. Luego, cuando deja de comer, se le pasa, porque es con el esfuerzo físico que aparecen en su mayoría estas crisis de cianosis. La diaforesis, que también generalmente
se asocia a episodios en los que el paciente hace un mayor esfuerzo, como el momento de la lactancia, cuando hace alguna actividad física en los niños más grandes o cuando está comiendo. Esta es la mamá que dice que el niño se cansa cuando come y se pone sudoroso. Puede haber alteraciones en el estado de conciencia. Esto ocurre sobre todo en los pacientes más grandecitos que pueden consultar porque presentan síncope. Dificultad para la alimentación, que es lo que le decía, el niño que tiene que suspender y luego reiniciar porque se cansa. Limitación para la actividad física y pobre ganancia de peso. Entonces, el paciente con cardiopatía es un paciente que no crece y no aumenta de peso adecuadamente. ¿Por qué? Porque está expuesto a una hipoxemia permanente y el gasto cardíaco es invertido en mantener las funciones vitales. No se va a invertir ese gasto cardíaco que ya está disminuido en el crecimiento. Entonces, un paciente que consulte porque está bajo de peso y talla y descartemos que tenga alguna alteración nutricional que esté produciendo esto, siempre debemos sospechar una cardiopatía y empezar a estudiar. En la anamnesis, entonces, es importante que interroguemos muy bien a la madre sobre patologías que ella presentaba antes de la gestación, patologías que hayan podido surgir durante la gestación, si ella usó medicamentos, si ella estuvo expuesta a tóxicos como los que les mencioné, si hay antecedentes familiares de primera línea de cardiopatías. Con respecto a la historia perinatal, que ustedes saben que siempre es importante en pediatría, una historia perinatal completa. Vamos a interrogar sobre el número de controles prenatales, si se hizo pues su perfil infeccioso, porque recordemos que hay infecciones también que pueden ser factor de riesgo para cardiopatías. Si se hizo laboratorios, por ejemplo, una curva de tolerancia a la glucosa, porque recuerden que la diabetes también es un factor de riesgo para cardiopatía. Perinatal, entonces, a las cuántas semanas nació, cuánto fue el peso al nacer, cómo fue la adaptación, y eso lo vamos a valorar mediante el Apgar. Difícilmente una madre nos va a decir cuánto fue el Apgar de su hijo, pero podríamos preguntarle, por ejemplo, su niño lloró cuando nació, o tuvieron que ponerle oxígeno, que reanimarlo, o su bebé se lo entregaron inmediatamente apenas nació, y eso nos va a hacer una idea de cómo fue esa adaptación neonatal. Si hubo uso de medicamentos en la madre o en el feto en el momento pues, del nacimiento, en el recién nacido, perdón, durante el momento del nacimiento, y a qué edad empezaron pues a manifestarse clínicamente eso por lo que ella está consultando. Es decir, si ella dice que lo trae porque presentó un síncope, ¿a qué edad él empezó a presentar esto? ¿O a qué edad empezó con la cianosis o con las dificultades con la alimentación? Entre más temprano aparezcan los síntomas, es decir, en un recién nacido que se manifiesten clínicamente enseguida, más compleja es la cardiopatía. En la exploración física, entonces es importante que evaluemos el estado general del paciente, y aquí vamos a incluir también una valoración nutricional completa, es decir, tenemos que evaluar las medidas antropométricas y relacionarlas con la edad del paciente, por lo que hablamos del bajo peso y talla que caracteriza al paciente con cardiopatía. Entonces, a nivel de la piel, entonces vamos a buscar la presencia de cianosis. Hay que tener algo muy en cuenta que ocurre sobre todo en los recién nacidos, y es que ellos hacen cianosis por cambios en la temperatura. Entonces, un recién nacido que se ponga frío va a ser cianosis distal, manos y pies generalmente. Hay que diferenciarlo de la cianosis central, que sí está más asociada a la presencia de cardiopatías. Evaluar también si el paciente se encuentra sudoroso en ese momento. La frecuencia cardíaca, que es importante que entonces ustedes sepan cuántos son los límites de frecuencia cardíaca normal por edad, deben buscar eso, porque eso los va a ayudar a identificar si el paciente tiene o no taquicardia. Cuando evaluemos la frecuencia cardíaca, vamos a evaluar también el ritmo cardíaco, porque hay algunas cardiopatías que se manifiestan también con arritmias cardíacas. La presencia de soplos. Esto es algo importante porque muchas veces se tiene la concepción de que toda cardiopatía tiene que presentar soplo, y no es así. Hay muchas cardiopatías que no tienen soplo. Sin embargo, si yo estoy revisando a mi paciente y encuentro un soplo, siempre tengo que descartar una cardiopatía. Es decir, siempre tengo que hacer un ecocardiograma. Ahora vamos a ver cómo vamos a describir los soplos. Con respecto a los pulsos, es importante que evaluemos los pulsos centrales y periféricos. En los recién nacidos y lactantes menores es mucho más fácil evaluar
axilar que radial. Entonces lo hacemos a ese nivel, que es importante también que mientras ocultamos frecuencia cardíaca, también palpemos el pulso, porque cuando existe una disociación entre la frecuencia cardíaca y el pulso, es decir, que haya más latidos cardíacos que pulsaciones, podríamos pensar en una coartación de la aorta. El llenado capilar, que pues nos va a hablar del estado general del paciente en cuanto a la oxigenación o el gasto cardíaco también, porque un paciente con un llenado capilar muy lento, es decir, mayor a 2 segundos, podríamos estar pensando que sea una manifestación de bajo gasto o de hipoxemia. La tensión arterial es importante, no es algo que hacemos de rutina en todo paciente pediátrico, pero es importante que si yo sospecho una cardiopatía, debo tomar la tensión arterial. Entonces, no sé si ya vieron la clase de hipertensión, pero las tensiones arteriales se evalúan en pediatría percentilándolas, relacionándolas con la talla. Es la única forma que tenemos de saber si un paciente está hipotenso, normotenso o hipertenso. Entonces, si yo tomo tensión arterial, debo percentilarlo. Eso lo van a revisar cuando hablen de hipertensión. Y los signos de falla cardíaca. Los signos de falla cardíaca similares a los que ustedes conocen de los adultos: hepatomegalia, diaforesis, dificultad respiratoria, ortopnea, edema. Si aparecen esos signos, pues ya el manejo de este paciente va a ser diferente, que lo vamos a ver a continuación. Y el test de hiperoxia. Entonces, ¿qué es el test de hiperoxia y para qué nos sirve? Cuando nosotros estamos ante un paciente cianótico o que tenga una saturación de oxígeno por debajo de 75%, o que yo tengo unos gases arteriales y el paciente está hipoxémico, voy a aplicarle oxígeno al 100% durante aproximadamente 10 minutos. ¿Para qué hago esto? Para poder evaluar posteriormente si el paciente mejora la saturación o la hipoxemia con la administración de oxígeno. Entonces, ¿cómo se hace el test? Debo tener unos gases basales. Entonces, estos gases deben tomarse en el miembro superior derecho, que es la zona preductal, y otros gases en uno de los miembros inferiores. Los tengo ahí. Le administro el oxígeno los 10 minutos y luego repito los gases. Cuando yo repito esos gases, lo que quiero buscar es comparar la presión parcial de oxígeno con respecto a los anteriores. Si el paciente aumenta la presión parcial de oxígeno en los gases después de la oxigenación, yo me orientaría a que tiene un problema respiratorio. Es decir, no sé qué tiene, hay que buscarlo, pero no es un problema cardíaco probablemente, sino respiratorio, porque si mejoró con oxígeno es porque hay algún problema en la difusión ahí o hay que buscar, pero se trataría de un problema respiratorio. En cambio, aquel paciente que yo le administré el oxígeno y sigue hipoxémico, ahí sí sospecho de que la causa de esa hipoxemia o de esa cianosis sea cardiogénica. Entonces, repito, hacemos los gases con FiO2 ambiente, 21%, pongo el oxígeno durante 10 minutos y repito los gases y comparo la presión parcial de oxígeno. Y eso me va a orientar a saber si es una patología respiratoria respiratoria o cardíaca. Entonces, acá, ya hablando un poco más de los soplos, tenemos que, para yo describir un soplo, debo describir su localización en el ciclo cardíaco, es decir, es sistólico, es diastólico, es un soplo continuo. El foco en el que lo estoy escuchando, puede que sea varios focos. La irradiación, es decir, si el soplo está irradiándose hacia una zona, como por ejemplo el cuello, yo pensaría que el paciente, su alteración puede ser pulmonar, aórtica, perdón. Y si se está irradiando hacia la espalda, podría ser pulmonar. Repito, el soplo que se irradia a cuello nos orienta hacia una etiología aórtica y el que se irradia a espalda hacia una etiología pulmonar. La intensidad, entonces, la vamos a evaluar según vemos acá en 4 grados. 1, un soplo que es difícil de escuchar. 2, un soplo que es suave pero que fue fácil de escucharlo. 3, que es intenso pero sin frémito. Y 4, que tiene frémito. Frémito no es más que la vibración o el trill que se produce cuando palpamos en el tórax. Incluso en muchas ocasiones, una vez ponemos el fonendoscopio, se siente la vibración. La presencia de frémito siempre nos debe hacer
descartar una cardiopatía. Siempre hay que hacer ecocardiograma a un paciente que tiene soplo y más aún si tiene freno. Bueno, entonces acá tenemos una relación entre la localización en el ciclo cardíaco del soplo y las patologías. Un soplo sistólico nos orienta hacia una patología de tipo comunicación interventricular, estenosis pulmonar o estenosis aórtica. Un soplo diastólico, estenosis mitral, estenosis tricuspidia, insuficiencia pulmonar o aórtica. Y un soplo continuo hacia la presencia de ductos arteriosos o fístulas arteriovenosas. Quiero decirles que no es fácil escuchar soplos. Y en pediatría es más difícil aún porque el paciente se mueve, llora, pero la habilidad la vamos adquiriendo en la medida que auscultemos pacientes sanos. Entonces, siempre que tengan la oportunidad de auscultar a un paciente, háganlo, o entre ustedes mismos o sus familiares, porque el escuchar ruidos cardíacos normales nos va a hacer que cuando escuchemos algo que no hemos escuchado antes, lo identifiquemos, digamos, bueno, esto no es normal, tal vez no sepa si es sistólico, diastólico o continuo, pero ya yo digo, aquí hay algo que debo estudiar. Entonces les recomiendo eso. Bueno, entonces otra herramienta que podemos usar es un oxímetro. Lo que hacemos es que saturamos al paciente pre y postductal. La saturación preductal siempre es miembro superior derecho. La saturación postductal puede ser en alguno de los miembros inferiores. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una saturación preductal, es decir, la del miembro superior derecho, mayor a la postductal, yo podría pensar que estamos ante un ductus arterioso persistente. ¿Por qué? Porque antes del ductus el paciente tenía una adecuada oxigenación, luego del ductus, que ya ocurre la mezcla con la sangre desoxigenada, baja la saturación. Si estoy ante un paciente que tiene saturación preductal y postductal igual, es decir, no hay variación, podría pensar en que se trate de un foramen oval permeable, porque como les decía ahorita, la mezcla de sangre aquí ocurre antes de que pase a la circulación sistémica, es decir, no tiene por qué variar porque no está relacionada con mezcla de sangre a nivel del ductus. Y un paciente que tiene una saturación preductal menor y una postductal mayor, me hace pensar que pueda tener una transposición de grandes arterias con un ductus, o sea, que sea dependiente del ductus. ¿Por qué? Porque como vemos en la imagen, antes del ductus la sangre va a estar desoxigenada porque va a provenir de la pulmonar, y luego del ductus, que ya se mezcló con la sangre de la aorta, es que va a mejorar la saturación. Acá es importante tener en cuenta algo, y es que la diferencia mínima que podemos tener en cuenta es 3%. ¿Cómo así? Un paciente que satura a nivel preductal 80% y a nivel postductal 86% es algo considerable. Pero un paciente que satura preductal 80 y postductal 81, ahí no hay diferencia. Entonces consideramos como rango 3% o más de diferencia entre la saturación preductal y postductal. Entonces, ya pasando como al tema del apoyo diagnóstico, vamos a tener que la radiografía de tórax es supremamente importante en pacientes que yo sospeche de una cardiopatía. Me sirve para evaluar el índice cardiotorácico, es decir, para evaluar la presencia de este índice aumentado, me hace sospechar de que hay una cardiomegalia. Entonces, ¿cómo evaluamos el índice cardiotorácico? Entonces, como vemos acá en la imagen de la radiografía, trazamos una línea vertical a nivel de las apófisis espinosa. Luego trazamos una línea horizontal a nivel desde el emitoras derecho hacia el emitoras izquierdo. Y finalmente vamos a trazar una línea que es la que dice A, desde la línea media que hicimos hasta la parte más distal del corazón hacia la derecha, y desde la línea media hacia la parte más distal del corazón hacia la izquierda. O sea, es como aparece en la imagen las líneas que vamos a hacer. Luego de esto, ¿qué hacemos? Vamos a sumar A más B entre C. Sumamos la distancia que hay en la línea A, la distancia más la distancia de la línea B, y la dividimos entre la línea C. Y eso me va a arrojar un valor. Cuando yo sospecho que hay cardiomegalia, cuando en un neonato el índice cardiotorácico me da superior a 0.6, en un lactante superior a 0.55 y en un paciente ya mayor de 2 años superior a 0.5. Entonces, repito, sumo línea A más línea B entre línea C, y el valor que me dé es lo que me va a servir para determinar si estoy ante una cardiomegalia.
Además de eso, la radiografía de tórax me sirve para valorar el patrón de vascularización. Recuerdan cuando les hablé de la clasificación de las cardiopatías, esta va a estar muy relacionada también con el flujo pulmonar. Entonces, cuando tengo un flujo pulmonar aumentado, ¿cómo se ve? Se ve, los ilios se ven dilatados, el flujo se ve sobre todo hacia arriba, es decir, la parte superior, los lóbulos superiores se ven más blancos, y esto me hace pensar que hay alto flujo vascular a nivel de los pulmones. Y luego tercero que debo evaluar es el parénquima pulmonar, porque sobre todo en los recién nacidos y en los lactantes menores, las manifestaciones clínicas de las diferentes patologías son muy inespecíficas. Entonces un paciente puede tener simplemente una taquipnea, y yo con la radiografía de tórax puedo orientarme si esa taquipnea es de origen pulmonar, por ejemplo, una neumonía, o si me orientaría hacia una cardiopatía con los hallazgos que ya les describí. Entonces es importante evaluar también el parénquima pulmonar. El electrocardiograma, que como les había dicho, su mayor utilidad es determinar si hay hipertrofia ventricular, pero también me sirve para ver si hay presencia de arritmias. Y el ecocardiograma, que es el gold standard. O sea, todo paciente que yo sospeche una cardiopatía, mi objetivo debe ser hacerle un ecocardiograma, solo que muchas veces no lo tenemos a la mano en el momento o en la institución donde estamos. Por eso hacemos lo que tenemos a la mano y luego lo remitimos a hacer el ecocardiograma. Entonces, si bien es necesario, no tengo que correr a remitir a ese paciente inestable para que le haga un ecocardiograma. Yo primero estabilizo a mi paciente y luego lo mando a hacer el ecocardiograma. El perfil bioquímico, entonces aquí nos referimos a la realización de un hemograma, de los gases arteriales, de la función renal, de unos electrolitos séricos. Estos laboratorios me van a ayudar sobre todo para hacer diagnóstico diferencial. Por ejemplo, el hemograma me puede servir para ver si tengo un paciente con una anemia y que de pronto el soplo que estoy escuchando sea por una anemia severa. O si tengo leucocitos aumentados, pensar que de pronto la taquipnea que estoy encontrando es por un cuadro infeccioso y no necesariamente por una cardiopatía. Entonces, esa es la importancia de estos laboratorios. Acá en este algoritmo vamos a ver lo que les hablaba de del test de hiperoxia. Entonces, un paciente con cianosis o que esté saturando por debajo del 95%, le hago el test de hiperoxia, que ya saben cómo se hace. Si el paciente responde, es decir, si la presión de oxígeno aumenta, si la presión de oxígeno aumenta, me orientaría hacia una patología pulmonar y empiezo a buscar cuál es. Si no responde, me orientaría hacia que puede ser una cardiopatía congénita, hago la radiografía de tórax, valoro la vascularización pulmonar cómo está, y de acuerdo a eso ya va a ir disminuyendo como los diagnósticos diferenciales. Entonces, si la vascularización pulmonar está normal o disminuida, podría ser alguna de estas patologías que vemos acá, que fueron las que mencionamos anteriormente, y este paciente se beneficiaría de mantener el ductus abierto, por lo menos hasta que logremos trasladarlo a una institución de mayor complejidad. ¿Y eso cómo lo hacemos? Administrando prostaglandina. Si estamos ante un paciente que la radiografía de tórax me muestra que la vascularización está aumentada a nivel de los pulmones, pensaría en una transposición de grandes arterias. Y este paciente también se beneficia de que le dejemos el ductus abierto y lo hacemos con prostaglandina. ¿Qué pasa con la prostaglandina? Que no está muy disponible en nuestro medio en todas las instituciones. Entonces, sobre todo en una institución de primer nivel, que es donde de pronto ustedes se van a ver expuestos a que les llegue el paciente y no tengan ahí a la mano el cardiólogo, el pediatra, el ecocardiograma, tal vez tampoco van a tener a la mano la prostaglandina. Entonces, en este paciente, ¿cuál es su labor? Identificarlo, estabilizarlo y trasladarlo hacia una institución donde haya todos los recursos. Si estamos ante un paciente que tiene síntomas de bajo gasto, que estos son palidez, pulsos débiles, extremidades frías, oliguria, dificultad respiratoria, y si tenemos unos gases, la presencia de acidosis metabólica, y que estos síntomas hayan aparecido hace menos de 72 horas, yo también voy a buscar una cardiopatía. Entonces hago la radiografía de tórax, miramos lo que ya dijimos, o sea, el índice cardiotorácico para ver si hay cardiomegalia, busco un edema agudo de pulmón porque este es un paciente que puede debutar con una falla cardíaca. Cuando la próxima clase revisemos falla cardíaca, vamos a ver cuáles son sus hallazgos. Entonces, este paciente, acá vemos cuáles son las patologías en las que podría estar pensando.
y es un paciente que también necesitamos mantener el ductus abierto para que haya paso de sangre hacia la circulación sistémica y no se vaya a desestabilizar más. Entonces también se beneficia de la prostaglandina. Lo estabilizamos y lo trasladamos. Acá están las medidas generales, que esto es básicamente lo que ustedes deben hacer si están identificando que un paciente podría tener una cardiopatía. Entonces, monitorizar al paciente, frecuencia cardíaca, saturación, tensión arterial y temperatura. Es importante que monitoricemos todo eso porque de esa forma vamos a saber cuál es el estado general de ese paciente y hemodinámico. La posición, el paciente debe estar en una posición con la cabecera entre 30 y 45 grados. No debemos mantener ese paciente en decúbito por mucho tiempo, sino más bien con semisentado, así como vemos acá en la imagen. Controlar la temperatura, porque un paciente que está con estas manifestaciones clínicas y hace una hipotermia o una hipertermia, esto va a empeorar totalmente el cuadro. Entonces, si hay fiebre, administrar inmediatamente un antipirético, o si hay hipotermia, tomar pues todas las medidas para corregirla. El oxígeno. En los lactantes generalmente usamos la cámara cefálica. En los pacientes ya más grandes usamos generalmente cánula o Venturi. Esto va a depender mucho de cómo esté saturando el paciente. Pero sí que la campana, como dice acá, o la cámara cefálica la usamos más en los lactantes porque es mucho más cómodo para ellos. Ellos se fastidian con la cánula, con el Venturi, se lo quieren quitar. Entonces es más fácil manejarlo así. Los líquidos endovenosos. ¿Cuándo vamos a usar líquidos endovenosos? Cuando el paciente tenga una dificultad respiratoria tan marcada que me impida darle alimentación, cuando el paciente esté deshidratado o cuando el paciente tenga alguna alteración en el estado de conciencia. Si no hay ninguna de esas tres condiciones, no tengo por qué administrar líquidos endovenosos. Yo sigo alimentando a mi paciente vía oral. Los líquidos endovenosos debemos tener en cuenta que no administramos en estos pacientes en los que sospechamos cardiopatía el total que le corresponde por las necesidades basales, sino que administramos el 70-80% de esas necesidades basales para evitar sobrecarga hídrica. Listo, entonces estas son las principales que ustedes deben tener en cuenta al momento de estabilizar un paciente previo a su traslado. Si tengo un paciente que estamos ante una sospecha de una insuficiencia cardíaca, vamos a iniciar tratamiento, no lo vamos a revisar ahora. Y un paciente que sospechamos que necesita tener el ductus abierto, como en los algoritmos que vimos ahorita, le vamos a iniciar la prostaglandina. Acá tenemos la dosis. Recuerden lo que les dije, que no siempre está disponible, pero si está disponible la vamos a usar. Y vamos a usar una FiO2 max de 40%. ¿Por qué? Porque el oxígeno, la hiperoxemia puede hacer que el ductus se cierre más rápido y lo que queremos es mantenerlo abierto. Listo. Muchísimas gracias. Quedo atenta. Si tienen alguna duda, pregunta, me la pueden hacer. No, doctora, todo muy claro. No, doctora, no hay pregunta. Ok. Bueno, igual si les surge alguna pregunta, pues estoy disponible para que me la hagan. Me la pueden hacer a través de Catherine, que tiene mi número. Bueno, entonces nos veríamos la próxima vez revisando falla cardíaca. Listo, doctora, muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Gracias. Listo, profe, gracias. Muchas gracias.